Muy buenos días, queridos hermanos, qué gusto volver a encontrarnos. Una jornada maravillosa de hoy. Estamos a mitad del mes de julio y creo que es todo tiempo bueno para hacer una reflexión de cómo está nuestra vida, cómo nos estamos comportando en función a lo que la palabra de Dios dice, pero básicamente en relación a nuestra obediencia a Dios y a nuestra relación con el prójimo. Ese tiempo de revisar el libro de los Hechos, estamos en esta tarea y pues es un libro muy apasionante y debemos encontrarle el mensaje que tiene para ti, amada iglesia. Seguramente que hoy también lo hará el Señor. Estamos en medio de una circunstancia muy particular, no se sabe si estamos a punto de recibir una nueva ola o ya estamos terminando de ver la anterior, porque se están abriendo algunos asuntos locales, digamos que no estaban dentro de la primera parte de los permisos que se iban a abrir. Las clases probablemente van a ser también presenciales. Y esto va a motivar seguramente a que muchos quieran volver en las iglesias. El Señor nos manda a tener prudencia, pero también nos manda obediencia. Así es que ya estaremos viendo cómo se va a ir desarrollando esto, porque lo que no queremos es, primero como iglesia, arriesgar a nuestros adultos mayores, a nuestros niños, a ninguno de los hermanos. Y segundo, que tampoco quisiéramos empezar un tiempo de culto presencial para luego tener que suspenderlo porque se ha desencadenado otra vez una ola de contagios. Así que nuestra mente en la sanidad, pensemos que Dios puede sanar toda enfermedad, pero debes orar con fe, aún sabiendo que tal vez, como le ha sucedido a Pablo, Dios no sana, porque Dios sana conforme a su voluntad. El problema es que la gente del mundo, la gente común, solo quiere bienestar material, y la iglesia tiene también su parte de falta aquí, porque carece de fe en las promesas de Dios, porque las ve como muy lejanas. La sanidad de Dios es el cumplimiento de una profecía bíblica. Y hoy está obrando el ministerio de la iniquidad. Eso está en 2 Tesalonicenses 2-7. Y los falsos cristos y los falsos profetas pues están haciendo señales y prodigios para engañar, dice Mateo 24, si es posible aún, a los escogidos. Y muchos buenos creyentes no se dan cuenta de los métodos del diablo y son engañados por el disfraz de la religiosidad. En ese escenario, ¿no es cierto?, en el cual ahora se está desencadenando el tema de la enfermedad, de la sanidad y de la fe, pues vamos a desarrollar esta prédica que titula La sanidad de la iglesia. Y tiene 3 puntos. Punto número 1. Tiene muchos necesitados. Punto número 2, pide y recibirá. Y punto número 3, tiene una nueva vida en Cristo. Así es que una iglesia que busca sanidad, punto número 1, tiene muchos necesitados. Hechos 3, del 1 al 4. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la novena, y era traído cierto varón que estaba cojo desde el vientre de su madre, a quien ponían cada día a la puerta del templo llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. El cual, viendo a Pedro y Juan que estaban por entrar en el templo, les pedía limosna. Pedro entonces, con Juan, fijando los ojos en él, dijo: míranos. ¿Cuál era el antecedente? El pueblo de Dios había recibido el poder del Espíritu Santo
Pero, a pesar de que esa circunstancia había acontecido, no dejaban esos hábitos piadosos de cumplir el deseo de su corazón de ir a orar. Y subían, dice, al templo a la hora de la oración, la novena, que implica un horario como más o menos las 3 de la tarde. No habían dejado ese maravilloso hábito que el Señor Jesús les había enseñado, el de la oración. Es algo que nosotros estamos dejando de lado y lo estamos haciendo de repente de una manera solamente religiosa. Nos reunimos a la hora de la comida, quién sabe, ante la presencia de algún problema, o tal vez como resultado de una enfermedad que deseamos que vaya bien. Bueno, razones no faltan, pero el problema está si nuestra motivación real es estar en comunión con Dios o simplemente venir a informarle o solicitarle algo. Ahora, la oración pues ha perdido, ¿no es cierto?, su importancia en la vida del creyente porque solo acude en las emergencias. Lo lamentable de este asunto es que se ha creado como un ambiente de autosuficiencia muy peligroso. Y esto está haciendo que se endurezca el corazón del pueblo de Dios. Claramente la palabra de Dios nos hace referencia que cuando empieza a endurecerse el corazón, es decir, cuando empieza a tomar una característica de poca receptividad de la influencia de la palabra de Dios, de la influencia del Espíritu Santo, esos sentimientos, esas emociones que están concentradas allá en el corazón, pues hacen que el cristiano obre de una manera muy particular. Hace que se acerque a Dios, sí, pero para pedir. Y para pedirle que haga, o sea, que Dios haga lo que el cristiano necesita. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Con todas esas características le da las instructivas como, lamentablemente, como si Dios fuera un sirviente. ¿Y cuántas veces nosotros hemos escuchado oraciones muy, muy sinceras, seguramente, en las que vemos que dice, hágase tu voluntad? Y lo dicen seguramente con plena convicción, pero el resultado final es que terminan haciendo la suya. O finalmente obedecen a regañadientes. El salmista ya nos había advertido que esto, ¿no es cierto?, sucede cuando el corazón empieza a endurecerse. Nos muestra lo contrario de estar en esa condición de superioridad, se puede decir, o de control de la situación de parte del ser humano para dar instrucciones, para ordenar, para esperar que Dios cumpla los caprichos. Mira que el salmista dice en el Salmo 55, en el verso 16 al 18, en cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, y aunque contra mí haya muchos. Un tiempo de dificultad que estaba atravesando el salmista, pues le obligaba a ir con mayor insistencia, con mayor frecuencia, de rodillas delante de Dios, de tarde, de mañana, a mediodía, oraré. ¿Con qué frecuencia oras tú, mi querida hermana, mi querido hermano? ¿En qué horarios has elegido tú para orar? Probablemente sí tengas un horario establecido, pero cuando empiezan a
ponerse las cosas más suaves y la situación se pone calmada, pues vas restando horas y tiempos de oración. Cuida siempre, querido hermano, querida hermana, de no olvidarte, de no dejar que la oración ocupe un lugar de preponderancia en tu vida. Cuida de no hacer que tu corazón se vaya endureciendo y no necesites la presencia de Dios. Bien, a ese lugar de adoración, estamos hablando del pasaje de Hechos 3, del 1 al 4, era llevado un hombre, dice, que era cojo de nacimiento. ¿Para qué lo llevaba? Lo tenían allá, en la puerta del templo que llamaba la Hermosa, con la única y máxima aspiración de recibir limosna. Ese hombre no tenía ninguna otra más de expectativa en su vida que estar allí esperando la caridad ajena. No tenía otra esperanza que sobrevivir. Es muy parecido a lo que sucede con muchos en el mundo, que van a la iglesia ritualmente para recibir una limosna espiritual. Pero lamentablemente, muchos creyentes pues también hacen lo mismo. Van a la iglesia exactamente igual como la familia del lisiado y llevan a los necesitados a la iglesia y allí los abandonan. Es sumamente interesante cómo, ¿no es cierto?, cuando alguien dice, yo quisiera que alguien me hablara del Señor, sí, cómo no, aquí está el pastor. Sí, cómo no, el hermano que da el discipulado. Sí, aquí está la hermana que está a cargo de una célula. Hacen de lazarillos para llevar a los necesitados hasta la iglesia y ahí pues abandona. Eso hacía la familia del lisiado. Pedro y Juan se acercan a él y le dicen que él preste atención a lo que va a acontecer, que los mire, que se enfoque en quién iba a obrar. Obviamente, este escenario, ¿no es cierto?, está abriendo una comunión de unas personas que quieren y desean aliviar la necesidad de alguien, y ese alguien que está ansioso de recibir algo de parte de esas personas. Pero hay algo muy singular en este asunto y quiero que lo analices bien a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Dice Juan 11, 40 al 42. Jesús le dice, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron pues la piedra. Entonces Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Él podía haber dicho, el Señor Jesús, hágase y salga el hombre que está ahí dentro, sepultado, enterrado, y regrese a la vida. Sin embargo, él enfoca todo hacia el verdadero origen del milagro. Hace que se fijen en Dios, que no se distraigan. ¿Para qué? Para que la gloria sea de Dios.
es muy sensible que hayan todavía algunos líderes de grupos que se denominan iglesia que llaman la atención sobre sí mismos. Ellos generan la expectativa de sanidad, de milagros, de prosperidad. Jesús no dejaba que se desenfoque la visión. Así es que, iglesia, no dejes que nada distraiga a quien estás tú llevando acompañado a la presencia de Dios. Deposita toda tu confianza en Él. Dale toda la certeza a esa persona que es Dios quien va a obrar. Tú puedes ahora, en estas posibilidades tan difíciles de la pandemia, de la situación crítica de trabajo, de la situación económica, tú puedes ayudar y acompañar a que las personas enfoquen su vista en el Señor. ¿Por qué? Porque siendo Él lo que es, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Él es capaz de ofrecer la única posibilidad real de solución en la vida del hombre. Imagínate que tú quieres una solución para tu matrimonio y te enfocas en tu cónyuge. Sí, cuando él cambie, entonces vamos a ser felices. Puedes esperar, realmente puedes esperar mucho tiempo. Y yo sé con toda seguridad que terminarás defraudado. Confía en Dios. Confía en su promesa que Él ha dicho. Lo que Dios ha unido, no lo separará el hombre. Así que, por lo tanto, no dejes que nadie dirija su mirada hacia ti, mucho menos si estás buscando un favor de Dios para esa persona. Pues una iglesia que busca sanidad, punto número 2, pide y recibirá. Dice Hechos 3, versos 5 al 10, y él estaba atento, esperando recibir algo de ellos. Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, el Mesías. Anda. Y haciéndolo de la mano derecha lo levantó, e inmediatamente fueron fortalecidos sus pies y sus tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando, y alabando a Dios. A la expresión de Pedro, la reacción de este hombre lisiado fue prestar toda su atención. Definitivamente concentró su mirada en él, porque lógicamente no tenía esperanza de nada más. No había nada más que alguien pudiera hacer por él. La única persona que se acercó durante todo ese tiempo de su estadía en ese lugar y en años anteriores, y seguramente él pensando de lo que podría pasar en el futuro, fue este par, Pedro y Juan. Así es que cuando le dicen que él preste atención, pues él estaba atento y sus ansias subieron y su esperanza aumentó. Y seguramente dijo: qué lástima que no traigo una canasta grande para que me puedan dar una buena limosna. Pero Pedro y Juan le dicen: no tenían ni oro ni plata. Ya me imagino ese momento se le ha debido caer el mundo. Pero no dejan que eso suceda muy pronto, porque le dicen que ellos tenían el poder de Dios. Tenían el amor al prójimo. Y tenían la fe que Dios obraría
un milagro. Hermanos, cuando nosotros acompañamos a alguien y le presentamos las opciones de una vida digna en este mundo, a pesar de todas las tribulaciones, los problemas y las dificultades, cuando nosotros acompañamos a alguien, lo que debemos dejar claro es que no estamos nosotros propiciándole la sanidad. No te voy a ofrecer ni oro ni plata, no te voy a dar la solución yo, pero sí voy a ser el canal y el conducto para el que el Señor obre en tu vida. Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 al 11, refleja la tarea que estamos nosotros encomendados. Cada uno, según el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hágalo conforme a oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud del poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús el Mesías, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Así es que una iglesia verdadera y genuina muestra las mismas condiciones. Tú debes hacer que Dios sea visible por medio de la fe. Que todo se concentre en lo que Dios quiere hacer. Aquí estos dos fieles siervos del Señor no dejaron que se confunda a ver si ellos le darían algo. Lo que él iba a recibir era en el nombre de Jesús de Nazaret del Mesías. Quedó claro para este hombre lisiado que estas dos personas que estaban ahora delante de él, pues no venían en su nombre, sino venían por encargo de Jesús. Y como no le dieron tiempo de pensar mucho en qué hacer y qué decir, ni desanimarse, bueno, cruelmente podría decir que tampoco podía salir corriendo para escaparse de la situación e irse a otro lado, lo tomaron de la mano para que se ponga de pie. Y claro, como el escritor del libro de los Hechos, el Lucas, y es un médico, aclara muy bien que la fuerza de Dios le afirmó los tobillos. O sea, nosotros podríamos decir, le puso de pie y ya está, pero él, como es un hombre de ciencia, explica que los tobillos fueron afirmados. Es decir, que era necesaria que esa acción suceda en su cuerpo para que él pueda ponerse de pie. Acuérdense que era un hombre cojo de nacimiento. Nunca sus pies habían dado pasos. Nunca había sentido la sensación de estar de pie. Esto nos hace ver una cosa muy real. Dios es el que va a levantar a los caídos, va a fortalecer a los débiles. Pero, iglesia, tú estás encomendado para ayudarles a ponerse de pie. Puedes esperar que Dios vaya a hacer lo que tiene que hacer y con toda seguridad que va a suceder. Pero qué maravilloso privilegio el que te otorga el Señor para que tú seas el canal, la vía que haga posible que ese ser humano se ponga de pie. Y dice que saltando entró al templo, no se fue, recibió el milagro y se fue corriendo a su casa, sino que se dedicó a adorar y a alabar a Dios. Y dice el relato de la Escritura que se fue, juntamente con Pedro y Juan, a reunirse con el pueblo escogido. Esa es una manera muy básica de decirte. Ni bien este hombre recibió la gracia del Señor, fue a congregarse inmediatamente.
El Salmo 107, versos 19 al 22, exclama, pero clamaron a Dios en su angustia, y Él los libró de su tribulación. Envió su palabra y los sanó, los libró del sepulcro. Den gracias a Dios por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos del hombre, y ofrezcan sacrificios de acción de gracias, y publiquen sus obras con cánticos de júbilo. No hay manera más clara de decirte, iglesia, probablemente tú no necesites semejante muestra de amor del Señor, pero por cada cosa, aún pequeña, que Dios haga en tu vida, ¿por qué no le das gracias a Dios por su misericordia? Por esas maravillas que hace para con los hombres. ¿Y por qué no haces ofrendas de sacrificio, de acción de gracias? Y hablas de sus obras. ¿Por qué no lo haces cada vez que tú recibes un favor de Dios? Pedro y Juan aquí lo acompañaron en sus primeros pasos en la fe. En sus primeros pasos en su vida. Iglesia, yo estoy convencido que muchos que van a creer, que muchos que van a poner su confianza en el Señor Jesús y que están abandonados, te van a estar esperando para que los acompañes. Es muy probable que tú no los veas en el suelo y los tengas que hacer poner de pie, pero es muy seguro que tú vas a saber que estas personas que ya tienen referencia de que Dios es quien está obrando en sus vidas, pues van a necesitar que tú les hagas dar los primeros pasos. Las nuevas muletas de la iglesia son el amor, la solidaridad, la fe, la esperanza eterna y la tolerancia con los demás. Hermano, hermana, eres la ayuda perfecta a los necesitados. Pero pídele al Señor que te limpie. No sea que tal vez resulte ser un ciego guiando a otro ciego. Y dice la advertencia del Señor Jesús, ambos caerán finalmente en un hoyo. Es necesario que tú consideres lo que el Señor está proponiendo para tu vida. Que tú puedas ser de una bendición extrema para personas que están en este momento esperando que alguien las conduzca hacia Dios. Personas que están, como se puede decir, con todo preparado para iniciar su nueva vida de fe. Tú no lo sabes, pero el Señor te guía. Tú no los has preparado. Él ya lo ha hecho. Lo único que tú tienes que hacer es ser la ayuda suficiente para que esas personas puedan encontrar una nueva forma de vivir. Porque una iglesia que busca sanidad, punto número 3, tiene una nueva vida en Cristo. Dice Hechos 3, del 9 al 10. Y todo el pueblo lo vio andando y alabando a Dios. Y lo reconocían, que era el mismo que se sentaba a pedir limosna en la puerta la hermosa del templo, y se quedaron llenos de admiración y atónitos a causa de lo que había acontecido. Era llamativo que un cojo de nacimiento pues de pronto aparezca andando, por supuesto. Entiéndase, no eran ciudades tan inmensas como para que no sepan que ese hombre estaba todo el tiempo en el templo. Y la gente que iba al templo no iban, como ahora, turistas a sacar fotos en los templos. Era gente que iba a adorar a Dios.
Así es que todas las veces que ellos seguramente pasaron por las puertas, y especialmente por esa puerta, la hermosa, habrían visto a este hombre pidiendo limosna y de pronto ahora lo ven acompañado de dos, y que al parecer sí los reconozco que son los seguidores de Jesús, pues está caminando. Y mucho más, está alabando a Dios. Es claro que una nueva vida, una nueva clase de vida, una nueva forma de vivir es visible. Es visible. El primer grupo que va a notar eso es tu familia. Probablemente hay muchos que están en las iglesias y pues han colmado sus expectativas simplemente con estar en los cultos, con estar en los estudios bíblicos y con abrazarse con los hermanos. Pero no han tenido un encuentro personal con Jesús. Si ese fuera tu caso, y tú hoy te das cuenta que es el Señor el que está llamándote para encontrarse contigo y tener un encuentro personal, pues vas a ver tú mismo, para empezar, que tu vida es diferente. Y vamos al revés. Si tú crees que eres creyente, pero tu vida no ha sufrido transformaciones y sigues en las mismas cosas de antes, pues es muy probable que vuelvas a revisar lo que te dijeron que era necesario: arrepentirse de todo corazón, reconocer la condición infame en la que te encuentras, reconocer que el sacrificio de Jesucristo fue solo, único y capaz de darte vida eterna, y que Él puede gobernar tu vida a través de su Espíritu Santo y hacer que tengas una vida diferente. Si eso no ha acontecido en tu vida, si tú no tienes una transformación absoluta en tu forma de ser, de pensar, me gustaría hablar contigo. Una nueva vida da evidencias del poder de Dios. Tiene nuevas actitudes, nuevas reacciones, es más dependiente del Señor. Claro que es absolutamente notorio. Y por eso, además que por la apariencia física, lo reconocían. ¿Y qué es lo maravilloso de esto que está aconteciendo en este momento, en ese templo? Que recordaban todos el lugar de donde fue rescatado por el Señor. Era un limosnero. Era alguien que estaba sentado en la puerta la hermosa para pedir limosnas. Pero ahora tenía una nueva oportunidad. Claro que lo reconocen. Y reconocen de dónde fue levantado. Esa es tu historia. Esa es la mía. Sabemos de qué lugar el Señor nos ha sacado. Y sabemos que hay muchos que están en esa misma condición que estábamos nosotros. Y quisiéramos ser nosotros los que el Señor utilice para sacar a esos que están en ese lugar, postrados, pidiendo limosna. Lo reconocían. Y van a reconocer a todos aquellos que el Señor los saque de ese lugar de perdición, de esas celdas del pecado. Y dirán: ahí está el que no caminaba. Ahí está el que pedía limosna. Ahí está el que llevó a la bancarrota a su familia. Ahí está el que andaba en vicios.
Este es el que hacía tesoros en la tierra. Y mira que el Señor ha tenido misericordia de ellos. El relato de Juan en el capítulo 9, versos 18 al 21, nos hace referencia. Pero los judíos no creyeron acerca de él, que había sido ciego y había recibido la vista, hasta que llamando a los padres del que había recibido la vista, le preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron entonces y dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. ¿O quién les restauró los ojos? No lo sabemos. Preguntadle, edad tiene, él hablará por sí mismo. Causa admiración. Y mucha gente, esa gente religiosa que iba al templo solamente para cumplir con un rito, estaba atónita. El cojo que fue a pedir limosna recibió piernas. Hay muchos religiosos que están aguardando el milagro de que alguien venga y les dé una ayudita espiritual. Hay muchos que están todavía esperando las limosnas de Dios. Hay muchos que todavía se conforman con las migajas que caen de la mesa. Pero el Señor tiene una nueva manera de vivir, diferente por fe. Probablemente estás tú ansiando cambiar de vida. Probablemente estás necesitando que Dios toque tu corazón. ¿Quién sabe? Genuinamente recibiste la gracia misericordiosa de Dios, pero aún todavía no ves que está puesta en práctica. Probablemente conoces a muchas personas que están necesitando que Dios les otorgue una nueva visión de su vida. ¿Por qué? Porque los ves que no tienen rumbo. Porque los ves que no encuentran el sentido a su vida. Y no es que estén pidiendo limosna. Y no es que estén con alguna discapacidad, sino simplemente están viviendo una vida que no les trae satisfacciones a pesar de que tengan muchos logros materiales, intelectuales, a pesar de que creen que con los actos religiosos que tienen están haciendo lo suficiente. Cuando ellos van en la noche a su cama y se echan a dormir y hacen un recuento de lo que es su vida, por más que digan me ha ido bien, hay algo que les dice, te falta todavía. Iglesia, es el tiempo de vivir esa nueva vida. Es tiempo de dejar esas cosas que te atan al pasado. Esas cosas materiales, tangibles, que no te dejan madurar. Es tiempo de gozar de este espacio de gracia que el Señor ha derramado sobre ti. Es tiempo de que tú te des la oportunidad de vivir otra clase de vida. Es necesario que a partir de hoy le pidas al Señor que te dé la oportunidad
de ser otra persona. Haciendo un alto, un quiebre, un corte, y dejando todo lo del pasado para que después el Señor lo restaure. Y empezando a partir de hoy a vivir una vida más consagrada al Señor. Es necesario, iglesia, que haya un cambio y una transformación en tu vida. Es necesario que tú misma, para empezar, tú notes los cambios y después lo van a notar todos los demás. Todos lo van a ver. Y no solamente lo van a ver, sino se van a admirar. Y usando un léxico muy común, te podría decir, todos se van a antojar. Y van a querer saber qué pasó en tu vida. Pues ya no queda tiempo para guardar rencor. Ya no puedes seguir agrupando sentimientos adversos hacia otras personas o hacia algunas situaciones. Ya no queda oportunidad para tener malos deseos. Ya no te puedes volver a equivocar. Es tiempo de vivir en armonía, de superar las pruebas, de hacer que tu vida cobre el sentido correcto. Iglesia, recuerda que tú has sido llamado a vivir una vida plena en Cristo. Y cuando todos vean ese cambio y esa transformación en tu vida, no solamente quedarán admirados, sino querrán saber qué pasó y quién es el que origina semejante cambio. Vamos a concluir. El mundo está gritando por sanidad física, en este tiempo especialmente, pero solo es para librarse de las penas, de los gastos y de la crisis. Solo quieren salir del apuro, es decir, como si estuvieran en un camino de tierra que ha llovido y de pronto se han enfangado. No quieren otra cosa que salir de ese bache y seguir hacia adelante. No quieren cambios. La Iglesia, por su lado, está clamando por sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque necesita de Dios. Porque sabe que apartada de Él, pues nada puedes hacer. La Iglesia y tú, hermano, hermana, en este momento sabes que verdaderamente necesitas más de Dios. Pero de repente tienes algunos prejuicios, como, ¿será? O sea, no me verán como muy religioso, como muy fanático. Tal vez de repente voy a perder las relaciones con mis amigos que tengo. Quién sabe, mi actividad social se va a reducir a los hermanos de la iglesia. Si fuera así, no pierdes prácticamente nada. Te estás preparando para la eternidad. No sigas desperdiciando tu tiempo. Solo vendrá a ti, mi hermano, mi hermana, esa sanidad espiritual si perseveras en estudiar la Escritura. Si afirmas tu fe, si perfeccionas tu intimidad con el Señor. Quiero que tomes en cuenta cuánto tiempo pasas haciendo cosas que te acercan a Dios. Orar, meditar, escuchar mensajes, estudiar su palabra. No digas que tienes un trabajo que es muy pesado, porque eso sería negar
que Dios es perfecto, Él te dio un trabajo. No digas que tienes una familia, que es muy perjudicial. Sería negar que Dios, o sería afirmar en todo caso que Dios se equivocó contigo. Ocúpate de tu salvación con temor y temblor. No esperes ya las limosnas, ni las migajas. Busca esa vida abundante que Dios ha prometido a sus hijos. Ven, seamos parte de una iglesia que hace discípulos. Vamos a orar. Señor Dios, Padre misericordioso, te damos infinitas gracias en esta mañana, porque tú nos muestras a través de la Escritura que nadie debería quedarse en la condición de ese lisiado de nacimiento. Nadie debería quedarse porque tú has propuesto que nosotros como iglesia pasemos al lado de esas personas que están necesitándote y que están levantando sus ojos para vernos y que nosotros necesitamos obrar porque esa es la parte que nos toca. Amado Señor, danos oportunidad y fortaleza para que no dejemos pasar ni una sola ocasión en la cual tú nos presentas a alguien que va a ser hijo tuyo, que va a ser reconocido como hijo tuyo, que tú lo conoces desde el vientre de su mamá y que nosotros simplemente lo debemos conducir a través de ese bello camino que es empezar la vida de fe. Probablemente muchos, por la edad, por la situación, por las ocupaciones, pues no tienen ni tiempo ni oportunidad. Permite que sus ofrendas, Señor, sean lo suficientemente cabales para poder llevar y predicar tu palabra a muchos más. Que podamos como iglesia seguir reuniéndonos, preparando análisis y meditación de tu palabra. Y que seamos fieles y que no nos desviemos simplemente por agradar a los demás, sino que podamos presentar el Evangelio a plenitud y tal como tú lo quieres. Gracias, Dios, te damos, porque hemos disfrutado esta mañana de una nueva oportunidad de vivir la vida que te agrada a ti. Nos encomendamos en el nombre de Jesús. Amén. Qué bueno es que podamos reconocer que Dios no nos deja en paz, que no nos deja postrados, que no permite Él que nos quedemos cómodos en un lugar, sino que nos da la oportunidad de salir y de hablar y de mostrar que de gloria en gloria vamos nosotros caminando. Cuando más conoces al Señor, más deseas y anhelas estar en comunión con tus hermanos, en congregación y en meditación de la palabra. Que esta semana sea una semana de desafíos. Que Dios te bendiga con muchas cosas maravillosas y especialmente con mucho tiempo para que tú te puedas congregar en cada uno de los grupos de crecimiento que tenemos en la iglesia. No dejes de hacerlo. Te conviene. Ya nos vamos a ver. Que Dios te bendiga.